Hola, amigos y amigas de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Antes de comenzar el programa, quisiera pedirle a nuestros amigos y amigas de que nos den un like al programa si les gusta y se suscriban, porque nos hace falta eso para mantener este programa que defiende al cristianismo y que combate a las fuerzas siniestras del satanismo. Estamos casi, se puede decir que casi obligados a comentar las últimas elecciones habidas en Colombia. Nos ha sorprendido, y ha sorprendido a muchas personas, el triunfo electoral del candidato de la extrema izquierda, Gustavo Petro. Siendo Colombia un país que tiene fronteras con Venezuela, viviendo en estos momentos en Colombia más de 1.600.000 refugiados venezolanos, nos ha sorprendido la victoria del ultraizquierdista Gustavo Petro. Es inocultable el fracaso económico y social y también político del gobierno encabezado por Nicolás Maduro. De Venezuela, que era un país receptor de inmigrantes de todas partes del mundo, se ha convertido por el desastre económico, social y político del régimen del señor Maduro en un país de inmigrantes. Y se han ido de ahí más de 6 millones de venezolanos. Frente a este fracaso gigantesco e inocultable, sorprende de que los colombianos hayan votado mayoritariamente porque el señor Petro imponga un régimen parecido o igual al establecido por la gente de seguidores de Hugo Chávez en la vecina Venezuela. A veces, no, bastantes veces, los pueblos se equivocan. Por ejemplo, hemos visto que en los últimos tiempos triunfos de gobernantes con programas similares a los establecidos por Chávez, por los Castros en Cuba, por los Ortega, por los Maduros en Venezuela. Estos regímenes han fracasado y han llevado a sus pueblos a la desesperación, lo han hundido en la miseria y han hecho que tanto la gente de Cuba como de Venezuela, como de Nicaragua, simplemente abandonen a sus patrias, abandonen a sus países. Señores, no es lógico lo que está pasando política y electoralmente en América Latina. Hemos visto, por ejemplo, el triunfo de esta extrema izquierda fracasada e improductiva en Chile, en Perú, en Bolivia, y ahora lo vemos también en Colombia.
es una cosa que simplemente no tiene una explicación lógica. Pero parte de la culpa de esto la tienen la gente que no son izquierdistas, la gente de derecha. ¿Por qué? Porque frente a una teoría, frente a una idea, por equivocada que sea, como es la que tienen los marxistas, hay que enarbolar una idea. Y en este caso, debería ser una idea productiva, como lo que ha triunfado en países que de verdad se han desarrollado y han crecido económicamente. Es una cosa simplemente inocultable que todos los países que han crecido económicamente han tenido como base la libertad económica. Son países en que no ha triunfado el socialismo, al contrario, ha triunfado el sistema capitalista privado, que nos guste o no nos guste, tenga defensores o no tenga defensores, es el único sistema productivo. Vemos el caso, por ejemplo, de que un pequeño estado como Singapur, con solo 612 kilómetros cuadrados, con una población de 4 o 5 millones de habitantes, formada por 3 etnias, por chinos, por malayos y por hindúes, tenga en estos momentos un estándar de vida superior al de Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, el triunfo de la economía en Corea del Sur, que divide su territorio en 2 estados, un estado capitalista privado, como es Corea del Sur, y un estado comunista totalitario, como es la Corea del Norte. La misma gente, la misma raza, con el mismo idioma, con la misma historia, pues vemos la diferencia de cómo se vive en Corea del Sur y cómo se vive en la Corea del Norte. Vemos también el caso, hace años superado, de cuando Alemania estaba dividida en 2. La Alemania federal, que era capitalista, que se convirtió en la locomotora económica de Europa, y la Alemania comunista, que era una semicolonia o un satélite de la desaparecida Unión Soviética. Como el 90% de los alemanes de la Corea comunista querían emigrar de Alemania comunista, querían emigrar hacia la Alemania capitalista. Y que para evitar esa fuga, tuvieron los comunistas de Alemania, tuvieron que levantar el infame muro de Berlín. Señores, son realidades, son verdades que simplemente hay que ser muy tonto, o no sé, o hay alguna desviación mental, cerebral, porque están los ejemplos ahí. No es simplemente no es una discusión filosófica o ideológica, sino simplemente es conocer la verdad histórica. Hasta 1917, en que se impuso por la fuerza en el antiguo imperio zarista en Rusia, se impuso el sistema llamado marxista-leninista, se podía discutir, porque como no había habido nunca un país con un régimen de tipo socialista, estaba dentro de la discusión, que si era un sistema bueno, que si era malo, demás. Pero después de los 74 años en que el sistema comunista, el sistema socialista, quebró la economía de Rusia,
y aparte de eso produjo millones de gente hambrienta que hasta murieron de hambre, señores. Parece mentira de que todavía haya gentes en el mundo tan ofuscados, tan fanáticamente indoctrinados por esa maldita y satánica ideología, de que defiendan ese sistema. Si en Rusia, el país más extenso de nuestro planeta, con los mayores recursos naturales de nuestro planeta, el comunismo simplemente fue un fracaso económico, y entonces hizo que ese sistema, que era una dictadura basada en la fuerza, en que se produjeron millones de muertos, simplemente implosionó y se derrumbó. Es una cosa que no tiene explicación lógica ninguna, de que sabiendo, o por lo menos debiendo saber, el problema histórico. Veamos el caso del pueblo colombiano, cuya mayoría de los que fueron a votar, porque existe una realidad, siempre en Colombia hay un 40% de sus ciudadanos que simplemente no ejerce el derecho al voto. Hay que partir de una realidad que muchos teóricos y muchos gente que están en la política y demás oculta, que el 95% de los seres humanos en cualquier lugar del mundo no les interesa solamente su problema personal y su problema familiar. No le interesa, honestamente, cuál es el sistema político, el sistema económico y demás. Pero vemos que ante el fracaso de la vida en estos países, entre comillas, que la gente de izquierda siempre ha clasificado como la patria del socialismo, la patria de los pobres y demás en el mundo, como la gente de esos paraísos, falsos paraísos socialistas, falsos paraísos izquierdistas, huyen, se van hacia los llamados infiernos capitalistas. Porque, señores, en donde mejor se vive en nuestro planeta es en los países en que hay de verdad sistemas capitalistas privados. El capitalismo triunfa en donde quiera que se imponga, productivamente hablando. Vemos el caso, por ejemplo, de la dictadura comunista de China. Cuando estaba el sistema económico comunista funcionando en China, China era un país súper atrasado. Los chinos, para su locomoción, utilizaban simplemente bicicletas. Pero hubo una apertura económica y entonces la gente del establishment supercapitalista y globalista, sobre todo de Estados Unidos, simplemente buscando mano de obra barata, empezaron a llevarse sus fábricas y su sistema económico hacia China. Y hoy día China, que mantiene un régimen dictatorial comunista, pero económicamente, y hay que reconocer a los chinos que son inteligentes en este tipo de cosas, económicamente han implantado el sistema económico capitalista. Y gracias a eso, China se ha desarrollado y está en estos momentos compitiendo con Estados Unidos para convertirse en la gran superpotencia económica del mundo. Como siempre, el tiempo es implacable. El tiempo controla nuestra vida y esta comunicación ideológica que tenemos con los seguidores de nuestro programa. Le pedimos a todos
los que coincidan con nosotros, que nos den un like y que, sobre todo, que se suscriban a nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político, por YouTube. Dios los bendiga a todos. Amén y amén.